¿Es posible ser cristiano y demócrata al mismo tiempo? Si hacemos esa pregunta a la mayoría de los cristianos latinos declarados demócratas en Estados Unidos, responderían diciendo: mi abuelo y mi abuela eran cristianos de una fe firme y eran demócratas y votaron toda su vida como demócratas. Somos importantes en la obra del Señor. Somos importantes. Él nos escogió. Hola, saludes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla Guillermo Martínez, llegando a usted desde la iglesia virtual Ebenezer, para entregarle un mensaje de reflexión y de esperanza para la salvación eterna en Cristo Jesús. Porque la vida nos dio y con eterno. La pregunta nuevamente: ¿es posible ser cristiano y demócrata al mismo tiempo? Sí, es cierto, los latinos tradicionalmente son demócratas, así como tradicionalmente son religiosos. Pero, ¿qué sucede cuando el Partido Demócrata abandona los estándares, la doctrina y las creencias que tenían los abuelos? ¿Podrá el abuelo y la abuela seguir votando por ellos en el día de hoy? ¿Podrían los latinos seguir engañados creyendo a un partido que se ha totalmente alejado de Dios? La respuesta tristemente podría ser un sí afirmativo, ya que un gran porcentaje de cristianos latinos siguen votando demócrata por tradición y no por convicción. Los cristianos latinos siguen creyendo que hay que votar demócrata como un legado dejado por sus abuelos o sus padres, y por lo tanto hay que continuar con ese legado. Barack Obama, al igual que Biden en sus reuniones con los afroamericanos, les decían que si no votaban demócratas no eran negros. ¿Quiénes son los demócratas en este presente? No estoy hablando del Partido Demócrata de John F. Kennedy, estoy hablando del Partido Demócrata de hoy. Si los demócratas que alguna vez estuvieron en el camino correcto, cerca de la marca cero entre las ideologías positivas y negativas, ¿por qué sus principios se han desviado tanto hacia la izquierda? ¿Será que nunca fueron los que decían ser? Lamentablemente, el Partido Demócrata de John F. Kennedy se ha fundamentalmente vuelto radical de una extrema izquierda. El Partido Demócrata, de haber sido un partido en busca de justicia para sus ciudadanos, se ha tornado a ser un partido justiciero. La situación es esta: la Biblia, la palabra de Dios, no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesucristo sigue siendo el mismo Cristo que murió en una cruz, el cual 3 días después se levantó de los muertos para ofrecernos salvación y vida eterna. Entonces, si la Biblia es infalible y es la palabra de Dios, ¿por qué los cristianos latinos continúan votando demócrata? El problema radica en las creencias y doctrinas cambiantes. Hoy en día los demócratas ya no solo son un partido político. El Partido Demócrata es hoy en día una organización social comunista. El Partido Republicano también ha tenido grandes cambios y a sus miembros cambiantes, entre paréntesis, dentro del partido se les llama rhinos. Republicanos solo de nombre. Se acercan hacia los demócratas para apaciguar al sistema y no perder sus sillas políticas. Poniendo en términos bíblicos, los rhinos son aquellos a quienes la Biblia llama tibios, porque no son ni fríos ni calientes, sino justo en el medio. En el reino animal se les llamaría camaleones. Esto me recuerda a una película que vi hace unos años sobre un hombre que no votó. Sin embargo, las elecciones dependían completamente de su voto.
Si votaba republicano, los republicanos ganarían. Si votaba demócrata, los demócratas ganarían. Ambas partes intentaron desesperadamente influir en él. Su voto ni siquiera pasó por la máquina debido a algún problema técnico. Sin embargo, el futuro del país dependía de él. En la comedia, los republicanos fingen ser 100% demócratas y los demócratas fingen ser 100% republicanos. Todo para obtener el voto de este personaje. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la arena política de Estados Unidos el día de hoy. Estos cambios hicieron que surgiera el movimiento MAGA, que significa Make America Great Again. Hagamos a América grande otra vez. El grupo MAGA representa a los verdaderos republicanos de antaño, tales como Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower y Ronald Reagan, por mencionar algunos. Los republicanos también se han movido a la izquierda con sus políticos rhinos, y la intención del grupo MAGA es el de traer conciencia y el de hacer una llamada para regresar a los principios que el partido tuvo antes de moverse ideológicamente a la izquierda. El cristianismo no es lo que hacemos, es la enseñanza de la Biblia. Dios nos dio un estándar en la Biblia y a diferencia de las agendas políticas, la Biblia no ha cambiado. La Biblia sigue siendo la misma antes y después de John F. Kennedy del Partido Demócrata y antes y después de Ronald Reagan del Partido Republicano. La Biblia, la palabra de Dios, sigue siendo la misma desde que se escribieron sus libros. La Biblia es el estándar por el cual medimos nuestras vidas. Entonces surge de nuevo la pregunta: ¿pueden los demócratas ser cristianos? ¿Pueden los cristianos realmente seguir las reglas inmutables de la palabra de Dios mientras votan por los demócratas? Examinemos algo de lo que representa el Partido Demócrata y comparémoslo con los estándares bíblicos. Durante la convención del Partido Demócrata para el segundo mandato del presidente Barack Hussein Obama, la convención del Partido Demócrata en realidad votó para eliminar a Dios de su plataforma. Inicialmente votaron para decir: ya no queremos tener nada que ver con Dios como Partido Demócrata. Eliminaron los 10 mandamientos de las cortes. Lucharon por remover el lema "En Dios confiamos" de la moneda americana. Esto causó molestia al país. Entonces algunos hombres, pretendiendo ser sabios, guiados por el diablo, dijeron: no podemos hacer eso. Perderemos a todos los cristianos. Así que volvieron a hacer otra votación. En la segunda votación, la convención volvió a eliminar a Dios, pero luego mintieron y dijeron que Dios había vuelto, simplemente para apaciguar a aquellos cristianos que eran lo suficientemente crédulos como para creerles sus mentiras. En términos políticos, son cristianos rhinos. En términos bíblicos, son aquellos cristianos de los que menciona Apocalipsis, que no son fríos ni calientes. Aquellos cristianos con una fe de arena movediza. Aquellos cristianos que siguen aferrados a un partido patriarcal que hace mucho tiempo abandonó los principios bíblicos. El cambio en el Partido Demócrata no se ocasionó de la noche a la mañana. Fue gradual, como hervir una rana. Pon a una rana en agua normal y sube lentamente el calor. La rana se relajará, se dormirá y finalmente pasará a otro mundo. Esto es lo que le ha pasado a Estados Unidos políticamente. Los demócratas están ahora en el espacio de ebullición, mientras que los republicanos están despertando.
Por eso existe el movimiento MAGA. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su esposa y se convertirá en una sola carne. Un hombre, una mujer, de por vida. Leamos esto en la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero en los últimos 40 a 50 años, el Partido Demócrata ha redefinido el matrimonio. Gays, lesbianas, LGBTQ+, todos estos grupos ahora desafían la definición bíblica. El matrimonio ya no es simplemente entre un hombre y una mujer. 2 hombres, 2 mujeres, 3 hombres con una mujer, 4 mujeres con un hombre. Todos reclaman el derecho a casarse. Nuevamente, la Biblia es clara y sin cambios. Leamos Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El Partido Demócrata incluso desafía los conceptos de hombre y mujer, pero los hombres y las mujeres nunca cambian, físicamente, mentalmente, espiritualmente o psicológicamente. Sin embargo, el partido exige que la sociedad acepte esta nueva ideología. Esto crea un claro conflicto entre el cristianismo y la ideología liberal de los demócratas. Incluso los niños se ven afectados. Gianni podría no sentirse como un niño, o Susana podría no sentirse como una niña. A través de la educación y los medios de comunicación, los demócratas están remodelando los géneros de los niños, incluso quirúrgicamente, a veces incluso en secreto en contra de los deseos de los padres. La Biblia, la palabra de Dios, dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Partido Demócrata promueve el aborto, a veces incluso a término, o sea, al momento de nacimiento, contradiciendo el mandato de Dios. La medicina actual permite a una mujer tomar una píldora que puede interrumpir un embarazo inmediatamente después de la concepción, o incluso extraer a un bebé en el 9º mes. Esto es lo que representa el Partido Demócrata. Los cristianos deben olvidarse de votar por tradición, deben abrir los ojos y votar por convicción. De otra manera, el cristiano está siendo partícipe en las prácticas del aborto masivo. Estados Unidos se construyó sobre la inmigración legal. Yo mismo emigré con mis padres hace 50 años y me convertí en ciudadano 5 años después de mi llegada. El Partido Demócrata promueve la inmigración ilegal. La gente entra sin papeleo, a veces criminales o gente mala que busca dañar a la nación. Sin embargo, los demócratas lo presentan como personas que buscan libertad y una vida mejor. Los Estados Unidos nunca ha cerrado sus puertas a la inmigración, pero la inmigración legal. El cambio del Partido Demócrata a ideales socialistas con repudio a Dios,
han hecho que la nación se esté quebrajando por dentro. Los demócratas desde siempre han promovido la ilegalización de inmigrantes para puntos políticos. Durante la presidencia de Barack Obama y Biden, abrieron las puertas sin control, ofreciendo dinero, vivienda, comida, cuidado de salud, aún más, ofreciendo ciudadanía inmediata con el único propósito de ganar votantes y desestabilizar la nación, llevándola a un caos total. La acción no pareciera mala en sí, ya que los Estados Unidos es un país de inmigrantes. El problema fue y ha sido lo que ha habido detrás de esta inmigración descontrolada, promovida por líderes mezquinos en busca de un control total socialista. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todos los incentivos ofrecidos por los demócratas han provocado que la economía sufra grandemente, ya que el dinero usado para esos incentivos provocan el alza de impuestos a los contribuyentes, desestabilizando la economía familiar y provocando disgustos, molestias y enojo, ya que ningún ciudadano tiene acceso a esos incentivos. La Biblia lo deja claro en Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas personas preguntan: hermano, ¿y cómo sé si mi iglesia es conservadora o liberal? Es sencillo. Invítame a tu iglesia para hablar de este tema o pídele a tus líderes que hablen de este mismo tema a la congregación. Si se niegan, tu iglesia no es conservadora, es iglesia liberal. Algunos predicadores dicen: no mezclemos política en la iglesia. Pero muchos profetas bíblicos y líderes cristianos eran políticos. Hablaron en contra de los reyes que vivían en pecado. Juan el Bautista fue decapitado por decirle a un rey lo malo que hacía. Ese es el papel de la iglesia. Si tu predicador se niega a enseñar la verdad, sepárate. Empieza tu propia iglesia en casa. La iglesia es el cuerpo de los creyentes, no un edificio. No apoyes a las iglesias malvadas con tu dinero o asistencia. En las próximas elecciones, no vale decir yo voto por el individuo, no por el partido. El individuo por el que tú vas a votar ha sido puesto por el partido. Si algo tiene el Partido Demócrata que es admirable, es que son unidos, aunque entre ellos se devoren. Nancy Pelosi siempre aprobó leyes con 218 votos. Ni un solo demócrata se opuso. No hay demócratas rhino, a diferencia de los republicanos, donde sí hay muchos rhinos. Investiga lo que los demócratas creen hoy en día. Cierra tus oídos a sus discursos e investiga las raíces de su fundamento político. El solo hecho que ellos promueven el movimiento LGBTQ+ y aportan a clínicas como Planned Parenthood es más que suficiente prueba que sus fundamentos están alejados de Dios. Los demócratas han dejado los principios bíblicos hace mucho tiempo. No existe tal cosa como un buen demócrata cristiano. Como cristiano, tienes la responsabilidad de votar, al declarar que no votas porque la política es sucia o que todos los partidos son iguales de malos, y por lo tanto ausentas tu voto. Sería como quedar callado al ver que tu comunidad se hunde y tú te quedas como espectador. Votar demócrata ayuda a cumplir una agenda no cristiana y no bíblica.
Jesús, mientras vivió como hombre en la tierra, fue orgullosamente judío. El votar para un cristiano es asunto de obligación y principios. La Biblia nunca promueve quebrantar ninguna ley humana. El cristiano expresa su sentir a través del voto, no a través de manifestaciones. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Te corresponde votar, pero debes votar con responsabilidad cristiana y bases bíblicas. Te habló Guillermo Martínez. Bendiciones.